El psicoanálisis nos ayuda a transitar la vida, nos interpela, nos abraza, nos acompaña, nos hace pensar. Fabián Jalife y Hernán Vila son dos psicoanalistas que llevaron la profesión a otros campos. Por un lado, al mundo corporativo, por otro lado, al deporte de alto rendimiento. La verdad que es de los episodios más emocionantes que tuve el placer de realizar. El psicoanálisis, ese maravilloso mundo del que todos formamos parte. Bienvenidos a mi podcast. Como ya todos los que me escuchan saben la premisa de este proyecto, personas que me interpelan en la vida personal y que por eso también los traigo a pensar un poco qué significa el concepto que traigo a la mesa, que es el concepto de hablar en profundidad, ¿no? Ustedes son Fabián Jalife y Hernán Vila, y me gustaría antes que nada, para que no sea muy aburrido, preguntarles a ustedes cómo se definen, quiénes son. Qué preguntita definirse. Mira, ayer leí que un señor hablaba justamente de la identidad, ¿no? En un libro que se llama El poder de las palabras. Y entonces dice que en una situación, en una frontera, le preguntan, ¿usted es judío? Y él entra en una especie de cavilación reflexiva. Y entonces le dice a la gente de seguridad, ni sí ni no. La consecuencia de eso, lo llevaron a un cuarto, lo revisaron, le entraron en profundidad. Es decir, si vas a plantear una duda existencial o filosófica, encontrá el ámbito para poder hacerlo. Es una pregunta pertinente e interesante, pero no estaba el marco, porque la policía es binaria, ¿viste? O cualquier tipo que está trabajando en temas de seguridad es binario, ¿viste? Sospechoso o pasa. Desde ahí está bueno pensar cómo nos vamos definiendo. A mí me gusta definirme en el camino, en gerundio, quién voy siendo, ¿está bien? Entonces tengo como muchas nociones que me van definiendo. Por ejemplo, me define en algunas lecturas, Erich Fromm, Freud, Pichon Rivière, Lacan. Me definen algunas pasiones, ¿no? Me aparece el amor a la camiseta, el amor a mi padre, las referencias, obviamente, a mi equipo de fútbol, Lanús, tengo que hablar de eso. Me definen mis amores, la mujer que amo, Claudia, mis hijos, ¿no? Jessy, Caro, Manu, Ailén. Y me va definiendo hacia adelante también lo que me va haciendo pregunta, me va haciendo inquietud, me va desafiando a para dónde voy orientando el rumbo de mi vida. Hoy en este espacio me define la amistad. Estoy con un amigo de toda la vida. Acompañé momentos y me sentí acompañado en momentos icónicos de la vida. Y eso también es una gran definición de identidad, ¿no? En este tiempo. ¡Wow! Te dejó la vara re alta. Sí, sí. Bueno, esto, presentarse, ¿viste? Habla de esto del presente, que el presente es tan efímero. Entonces es fácil hablar de lo que uno hizo, del pasado, o de donde uno se proyecta. Entonces uno está justo en ese punto intermedio, y decir quién uno es en ese punto intermedio, me sumo a Fabi, a mí me gusta hablar del deseo, de las identificaciones, ¿no? De los amores, los afectos, las marcas que dejaste en la vida, lo que tenés ganas de hacer, dónde caminás, hacia dónde caminás. Y en ese sentido lo mío es formar gente, dejar huella, dejar marca en otros, el agua, los contextos. Fabio hoy hablaba de la cancha, que estaba ronco porque venía de gritar el partido de Lanús, y yo vengo de un deporte que es la vela, donde pensaba la dicotomía de que nosotros estamos siempre solos, pero que esa soledad de estar en el medio del mar, definiendo un juego olímpico de repente, pero esa soledad, ese contexto, un contexto de introspección, un contexto para mí casi místico, y este contraste en el deporte que existe, que es muy interesante, que en esa soledad estás en la profundidad, estás en el vínculo con el otro, estás en la acción. Y eso me encanta, y podría decir que me puedo definir desde ahí.
Un hacedor en ese marco. Viste que vos tenés una audiencia y entonces uno presenta en sociedad a los entrevistados y la gente quiere saber más o menos, viste, una definición clásica de qué trabaja, qué hace, a qué se dedica, y eso te da como cierta localización. Voy a escuchar en este caso a 2 psicólogos, o en el caso de Hernán podés decir, viste, a un coach de alto rendimiento deportivo, o en el caso mío podés decir a un consultor de estrategia de negocios. Pero esas son dimensiones que te definen en un plano transitorio, circunstancial. Pero, viste, vos armaste un programa que se llama En Profundidad, que me encanta. Y en profundidad uno se va redescubriendo. A veces cuando uno no tiene mucho trabajo para adentro, mucho trabajo introspectivo, hace algún test o hace alguna consulta o hace algún training en una corporación, ponele, y te ayudan a tratar de tener algún registro sobre vos mismo y se conceptualiza eso como una experiencia de autoconocimiento. A mí no me gusta mucho eso. Si bien ayuda a mucha gente que tiene muy poco registro para adentro a hacer algunos movimientos que le permitan ganar un poquito de profundidad, de hondura, autoconocerse es como convertirse en un objeto de conocimiento. Entonces de acuerdo a determinadas características a vos se te puede clasificar de determinada manera y eso te da como cierto control y cierto dominio sobre vos pensado como un objeto. Eso no me gusta nada. A mí me gusta más una idea de autodescubrirse. ¿Y dónde terminás de descubrirte? Nunca terminás de descubrirte. Cada vez, en cada vuelta, en cada pregunta, en cada crisis, en cada elección. Eso me parece apasionante, es un viaje de ida. Después cuando tenés la suerte de cultivar un vínculo, que también se va redescubriendo el vínculo a lo largo de la vida, y una riqueza que se va destilando en lo que es el otro. A mí me gusta decir que otrifica. ¿Qué es eso? Es un invento, pero es como, ¿viste? Es como un antídoto al egocentrismo, al narcisismo, a la mismidad. Cuando uno está demasiado ensimismado, a mí me gusta decir que te otrificás. Te entra aire fresco. ¿Viste? Y otrificarse es darse un baño de otro, ir al encuentro del otro, dejar que el otro te entre, que te interpele, que te movilice. Y eso, si te haces, viste, amante de la diferencia, te va enriqueciendo, te va sorprendiendo, te va despertando la curiosidad, la imaginación. Wow, en profundidad es profundo, ¿eh? Por Me ejemplo, van a hacer llorar. él me lleva al mundo corporativo y yo lo llevo al agua, ¿viste? ¿Y qué onda esa transición? Es muy divertido. Yo ¿Cómo creo es? que los dos disfrutamos en el encuentro, en esto, en presentarle el mundo de uno al otro. Para mí es... yo siempre, bueno, cuando era chico y estaba en análisis, decía, bueno, yo voy a habitar la tierra a partir del agua, ¿no? Era una percepción muy fóbica, y la sigo teniendo, de los contextos urbanos, de la construcción que creo que nos lleva al fin del mundo. Soy absolutamente apocalíptico con el momento que vivimos y con la destrucción del planeta en términos de agotamiento de recursos, calentamiento global. Me pone muy loco ver la cantidad de basura en los espacios naturales, algunas cosas que me impactan violentamente. Entonces ese mundo urbano de construcción social es un espacio donde no me siento identificado. Sin embargo, a través del deporte logré como habitarlo de alguna manera, salir de una mirada muy mística y poder entrar ahí. Y de golpe me encuentro con Fabián que explota en ese mundo de forma creativa y para mí me resulta muy interesante, porque aparte nos acercamos desde el amor, desde querernos mucho, desde conocernos, desde habilitarnos espacios. Como a mí me gusta llevarlo al agua, por ahí le mando una foto de donde estoy entrenando, y le digo, mirá, también te lo hice a vos. Si le mirá dónde estoy. Porque vivo fascinado con el contexto natural, que es un poquito una de las cosas que me engancha mucho de la vela. Los escucho, pero sobre todo los conozco afuera de este estudio y me hacen sentir que son más jóvenes que yo. Sin embargo, soy unos cuantos años menos y eso me interpela una bocha, porque me hace pensar
que la edad no es la edad que tenemos, sino la edad que queremos tener, ¿no? Cómo elegimos transitar la vida. Hace muchos años soy fanática del psicoanálisis, fanática. Mando a todas mis amigas y amigos a terapia y considero que las personas somos diferentes cuando pasamos por todo lo que implica andar por la vida psicoanalizados. ¿Por qué estudiaron psicología? ¿Y por qué hoy en día ninguno de los dos aplica la psicología de manera tradicional? ¿Cómo la llevan a sus espacios donde realmente el valor agregado lo tienen por ser psicoanalistas? Uy, qué linda pregunta. ¿Quieres arrancar? Sí, yo, mira, cuando empecé a trabajar casi de casualidad como entrenador, mi valor agregado absolutamente fue la mirada psicológica, pensar el grupo de deportistas, pensar la estructura organizacional de ese grupo, pensar los valores, y a partir de ahí generamos un equipo de trabajo que durante la década del 90 fue el equipo más poderoso del mundo en mi disciplina. Ganamos 2 medallas olímpicas en el 96 con Camargo Espínola y en el 2000, y ganamos campeonatos europeos, mundiales, etcétera. Y la base de eso estaba pensada desde afuera del deporte, del mundo del deporte, ¿no? Estaba pensado desde la psicología, desde la dinámica de cómo hacer que labure una estructura de motivación. Y hoy en día, que ocupo otro rol, o sea, formalmente soy coordinador de los equipos, soy director técnico nacional de los equipos juveniles de la vela de Argentina, digamos, ese sería mi título. Mi naming. Mi naming. Y bueno, trabajo mucho con muchísimas problemáticas que tienen que ver la integración, especialmente con los más chiquitos, con las categorías menores de 15. Y después potenciar el rendimiento a partir de un sujeto que está teniendo un acto. Y en ese acto hay una identificación, hay un desde dónde. Yo digo siempre, o sea, hoy yo sé los deportistas que dentro de 5 o 6 años pueden ganar una medalla olímpica, concretamente. Porque hay un posicionamiento subjetivo que atraviesa todo un contexto. Después está el tiempo, después está el know-how, después está el contexto, pero hay un posicionamiento subjetivo en lo que haces. Entonces tenés esa mirada, esa localización. Cuando se habla, por ahí en la planificación deportiva se habla mucho de la detección de talentos y se piensa en biotipos, en tamaños, en formas, y en realidad que la verdadera detección de talento está en lo actitudinal, y eso es posicionamiento subjetivo. Entonces entrar ahí, el psicoanálisis te da una ventaja, una mirada muy distinta al resto del mundo del deporte. Construyendo, viste, por, si querés, algún paralelismo con Hernán, ¿no? Fíjate que el concepto de posicionamiento subjetivo no viene de ningún marco teórico, está en el entrecruzamiento de distintas disciplinas. De hecho, el concepto de posicionamiento viene del marketing estratégico, y lo subjetivo viene de las psicologías, digamos, ¿no? O de las ciencias sociales, ¿no? Que hablan del sujeto, ¿no? Y tematizan, teorizan el sujeto. Y nos encontramos construyendo posicionamientos subjetivos en el marco del deporte de alto rendimiento, en lo que concierne a Hernán, y también en algunas experiencias de coaching o clínicas que hace. Yo también, en el marco de trabajar en las culturas organizacionales al servicio del desarrollo de estrategias de compañías que lo que buscan es generar valor, ¿no? Al final, una compañía que anda por la vida generando productos y servicios va a tener relativo éxito, va a tener relativo impacto y sobre todo sostenibilidad, sustentabilidad, si es capaz de generar valor, tangibilizar ese valor que genera de manera tal de que las audiencias, ¿no? Quienes la eligen, etcétera, renueven la vocación de elegirla. Y eso requiere no solamente un posicionamiento de la organización, de quienes la conducen, sino de las personas que trabajan ahí, pues al final del día la fuente de generación de talento, de ideas, que hacen que esas organizaciones sean capaces de generar valor y obviamente ser sostenibles en esa vocación. Ahora, ¿de dónde me viene a mí el encuentro con la psicología? Que fue la pregunta. Mi mamá tuvo esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? A veces las marcas que te constituyen y que te van interpelando
son misteriosas, son a veces más inconscientes que conscientes, y una buena parte del trabajo de ir descubriéndose es poder leerse. Y en función de leerse, poder ir tomando posicionamiento subjetivo respecto a la lectura. El que no se lee, carga, porta, ¿qué? Las expectativas del otro, los mandatos del otro, el lugar en el que te tocó nacer, la posición en la que te ubicaron. Sos la alegría de la casa. No, sos el salvador. No, León te vamos a poner, no Soledad. Vaya a saber. No, murió alguien y te vamos a llamar igual que ese que murió. O como un ancestro, como un abuelo, como esos padres que llaman a los hijos igual que él mismo. Prácticas y costumbres que te reciben y te alojan y te localizan. Te localizan quiere decir usted está aquí. ¿A dónde? En las marcas en las que te inscribiste, en las que te inscribieron, porque la inscripción esa primaria viene de los otros. Entonces a nosotros nos gusta, a mí me gusta, me apasiona ayudar a leer. Pero decís, ¿de dónde te vino eso, te nació eso? Yo empecé a leer, yo no leía nada, era una bestia. Me gustaban cuestiones más básicas, me gustaban más cuestiones kinestésicas, vinculadas al cuerpo, me gustaba el deporte, hacía 20 deportes. Y cuando mi vieja se enferma, no podía leer porque no podía sostener los libros en las manos. Ella era una gran lectora y era muy culta. Y entonces yo elegí dedicarme a cuidarla, y entre las tareas de cuidarla era leerle. Y entonces le leía libros. Y yo leía para ella, y ahí me hice lector, para otros. Y después, nunca lo dije así esto que estoy diciendo, y después en esto de leer para los otros, me fue dando, viste, deseo leer, curiosidad leer. Pero ella aparte ahí me propuso, tenés que leer esto. Casi que fue como una especie de, fue más que una propuesta, fue como un imperativo categórico. Esto lo tenés que leer, pero no para mí, para vos. Y entonces me expuso a el arte de amar y a el miedo a la libertad. Y esas lecturas me cobijan, me acompañan desde siempre, pero esas lecturas solamente me donaron la vocación amorosa y la vocación por la libertad, no en el sentido en que se la maltrata la libertad por estos días, ¿no? La libertad subjetiva, la libertad interior, la libertad como derecho del otro. La libertad es el derecho del otro, uno podría decir. Y eso me acompaña hasta estos días y es muy estructurante. Me voy a decir, ¿quién sos ese que lee, que aprendió a leer para el otro y que en esas lecturas se fue redescubriendo? Y ahora ando con nuevas lecturas. Amo leer y amo ayudar al otro. Hoy le regalé a un cliente muy importante mío un libro y le dije, léelo, te va a hacer muy bien. Y yo lo aprecio, lo respeto, lo acompaño, lo asesoro y le tengo afecto. Y me hace bien que él sofistique su capacidad de lectura porque tiene deseo, ya tiene deseo de leer. Tiene la pregunta, tiene las ganas, tiene la vocación. ¿De qué? De llevar a su equipo, de llevar su liderazgo, de llevar la experiencia cultural que transitan a un estadio de mejor desempeño y mayor bienestar. Y eso para mí me hace sentir valioso. Poder acompañar esas experiencias hace sentir que no ando en vano por la vida. Son los invitados más profundos que voy a traer a este podcast. Obviamente, por si todavía no quedó claro, estábamos hablando de mi abuela, ¿no? O sea, ¿cómo no me voy a emocionar? Estamos hablando de mi historia. Fuera de cámara, me dijeron algo que nunca escuché de parte de ustedes y seguro voy a abrir una puerta que ojalá que no me lleve todo el podcast porque quiero ir por muchos lugares, pero me nombraron el Borda. Pasaron por el Borda. ¿Qué tienen para contarme de sus experiencias como estudiantes o pequeños profesionales aprendiendo por ahí? Uf. Sí, bueno, el Borda es una institución. Cuando nosotros cursamos, hace varios años, donde es un lugar donde absolutamente marginal, donde se juntaba todo lo que está mal, la locura, el encierro, la pobreza, el abandono.
Y nosotros nos comprometimos mucho cuando éramos estudiantes frente a esa realidad. Para mí fue muy fuerte. La primera experiencia fue junto a Alfredo Moffat, que él manejaba, hicimos un congreso, el Congreso Criollo, y yo estaba empezando a noviar con la que fue después la mamá de mis 2 hijos. Y fue una experiencia muy linda porque yo le dije que iba a hacer esa experiencia y ella me dijo, bueno, yo te acompaño, también a estudiar psicología. Y fuimos juntos. Y en un momento uno de los internos le invitó a ir a un lugar y ella se fue del grupo con él. Y nosotros estábamos empezando, era la segunda salida, éramos como no estaba nada dicho, ¿viste? Y en eso ella empezó a tardar y empezó a tardar y empezó a tardar. Entonces yo fui al coordinador y me asusté. Y entonces armé todo un operativo para buscarla. Ella estaba muy bien, este chico interno la habían llegado sus papás y la había llevado a presentar. Y, bueno, pero yo me delaté mi amor ahí, mi preocupación. Entonces el Borda quedó entre Cecilia, la mamá de mis hijos, después Fabi habló inclusive en mi casamiento. Quedé ahí totalmente jugado, delatado en mi amor y en mi preocupación por ella. Siempre me acuerdo de esa anécdota. Pero bueno, el tema era cómo rescatar, ¿no? Cómo trabajar ahí desde el rescate. Y hay un proyecto muy lindo que por ahí Fabián estuvo bastante más involucrado que yo en el frente de artistas del Borda y Desbordar. Retomo por ahí, mirá qué interesante, ¿no? Porque empezó por ese lugar de oscuridad que es el Borda, viste, los significantes tienen la vitalidad de que uno lo pueda desplazar, hacen metonimia, los significantes se juntan con otros y van construyendo metáforas después, y él, viste, rescató a su amada en el Borda, digamos, ¿no? Por lo cual se le reconfiguró lo que es ese significante tan oscuro. Pero yo evoco de ese tiempo el romanticismo de la adolescencia. Como que nos dolía en el alma lo que sucedía en el hospicio, en donde la gente era como depositaria de lo peor de los estigmas sociales. Y teníamos la ilusión y la fantasía, estaban en boga los procesos de desmanicomialización, mirá qué difícil la palabra, y teníamos la ilusión de echar abajo los muros del Borda. Después hubo una película de Eliseo Subiela que reflejaba muy bien el espíritu que nos convocaba, ¿no? Que ¿cómo llamó la película? Hombre mirando al sudeste. Hombre mirando al sudeste. Estaba muy inspirado en lo que hacíamos. Y había un taller que conducía Cito Lema, que fue un gran intelectual, que falleció hace poco, que dictaba un taller de periodismo, similar a lo que hacía Alfredo Moffat, que conducía la radio La Colifata. No sé si en esa época ya existía como tal, y creo que Moffat había iniciado lo que se llamó en ese momento el Frente de Artistas del Borda. Y había después otro coordinador que nos invita, y nos enganchamos con unos amigos, y empezamos a conducir después, porque Cito Lema se fue, ese espacio. Y nuestra vocación era ayudar a que los internos recuperen algo de su posicionamiento subjetivo más allá de la patología que portaban, para salir del abandono, de sentirse deshechos, olvidados. Y entonces empezamos a generar escritura, para que en ese proceso de escribir se reinscribieran como periodistas, como escritores, como productores. Y después hicimos una revista que fue extraordinaria, porque era todo un sistema productivo que pusimos en movimiento. Y después consensuamos cómo había que llamar la revista. Todo ese proceso de definición del nombre fue extraordinario. Y había como 2 mociones. Una era El Embudo, era muy oscura porque tenía que ver que estaba en un chupadero que obviamente, tomaba y del que no salías. Y ganó una mucho más atractiva, poética, potente, vital, que era desbordar, era convertir el estigma en una propuesta de valor, se diría hoy, superadora. Y fue fantástica esa etapa. Pudimos desarrollar varios números, creo que fueron 4 si no me equivoco, pero me acuerdo el primero, etapa amarilla, tenía mucha producción de poetas malditos que en esa época para nosotros eran muy inspiradores. Y Artaud, por ejemplo,
algunos de producción local, creo que ya uno llamaba Lamborghini, ¿no? Me parece. La cuestión es que salíamos con los internos, íbamos a la facultad de psicología, íbamos a radios, producíamos espacio, vendíamos las revistas, ganábamos dinero, se distribuía ese dinero entre todos los que habíamos formado parte del sistema productivo. Fue una etapa fantástica, fantástica. Me río que en paralelo creamos como un movimiento político dentro de la facultad que se llamaba los surrealistas. Claro, otra marca de esa época. Los surrealistas. Y claro, decíamos, bueno, todo era consigna cerrada. Estamos hablando de inicio de la democracia, ¿no? Claro. Estamos 83, 84, para que la gente se ubique un poco en el contexto. Entonces nuestra idea era abrir preguntas, porque todo era obturar, todo era cerrar, todo era consigna, todo era lo que había que hacer. Entonces dijimos, vamos a generarle duda. Entonces empezamos a llenar la facultad de carteles que eran tautologías, que eran frases que te dejaban perplejo, y generar perplejidad, generar pregunta, abrir, no cerrar. Entonces, bueno, estaba en esta línea que veníamos. Fue un periodo muy Bansky, muy, viste, de entrar y salir y hacer intervenciones. Pero como dice Hernán, la facultad, como siempre, como es la escena pública, estaba repleta de bajada de líneas y morales. La de derecha, la de izquierda, los radicales, los peronistas. Y todos, viste, iban a buscar reclutamiento y alineamiento. Y nosotros siempre tuvimos un espíritu muy muy anarquista, pero en el sentido más digno de no someterte a ningún amo y de asumir la responsabilidad de tomar posición. Entonces, nuestra manera de provocar la toma de posición era la pregunta, la paradoja, el contrasentido, el sinsentido, que es una práctica que nos enseñaron los surrealistas. Por eso, inspirados en la poética y en la capacidad de intervenir sobre la realidad, sobre lo real, sobre la realidad de los surrealistas, nos hicimos los realistas del sur, es decir, surrealistas, y estábamos muy poco alineados con los centros hegemónicos de poder, y desde ese lugar alternativo le molestábamos a todos. Elegíamos producir, y era muy seductor, y era muy sexy, y es interesante porque en los bordes, como dice Fito, al lado del camino pasan cosas interesantes, y eso siempre es sexy, y te mantiene vital, y te mantiene joven. En los centros hegemónicos hay mucha moral, mucha bajada de línea, mucho narcisismo, mucho interés. Tenés que entrar al centro, porque si no entras al centro, no negociás con el centro, te vas marginalizando. Está bueno entrar, en mi experiencia, está bueno entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. No quedarte, no estancarte, no marginalizarte, no momificarte. Eso te da cierta maleabilidad, cierta plasticidad que es muy vital. Tengo tantos disparadores que estoy pensando cómo hacer que el hilo conductor no se me vaya a la miércoles, y bienvenido si se va también. Uno viene del norte y otro del sur, ¿no? Totalmente. Y se encontraron. Chocamos. Y chocaron. La universidad pública tiene la maravillosa, y la escuela pública tiene la fantástica formulación que hace que uno del norte y uno del sur se encuentren para siempre, se encuentren y se pongan en valor en ese relacionamiento. Si no fuera por ese espacio público, es mucho más improbable, más difícil que alguien de San Isidro y alguien de Lanús tengan posibilidades de formar algo juntos que los una, que los líe, que los vincule. Es fantástica la universidad pública de Argentina, la educación pública de Argentina. Es un tesoro que tiene este país de integración, de motor de progreso, de motor de diversidad, de integración, de articulación. Creo que es algo que por centro, por izquierda, por derecha, siempre habría que cultivar, atesorar, cuidar, porque es uno de los principales valores de nuestra sociedad, en mi experiencia. Supongo que estás bastante alineado. Sí, para mí fue hermoso ese modelo. Yo mi periodo universitario fue un periodo que me alejé de mi mundo, del agua y del deporte. Prácticamente lo dejé por completo y me hundí, para usar una metáfora náutica. Me embarqué en la universidad y en esta diversidad. Y realmente fue algo que disfruté y de los cuales tengo mis amigos más entrañables, entre ellos Fabi. Un grupo hermoso,
nos seguimos realmente viendo y compartiendo y estando vinculados. Eso habla de lo fuerte que fue desde el punto de vista afectivo. Pensaba eso, pensaba que venían de lugares diferentes y también pensaba que son grandes ejemplos de dos cosas, de cómo llevar el psicoanálisis a otro campo y de cómo armarse su propio branding, porque los dos trabajan, pero sobre todo son ejemplo para mí de cómo ustedes primero hicieron eso con sus propias carreras. Y me parece muy rico que cuando les pregunté quiénes eran, ninguno me habló de el título que los define laboralmente, que es lo que yo en mis 30 años hago y quisiera dejar de hacer. ¿Sienten que les costó en la vida dejar al costado los mandatos y tratar de ir por otro lado? ¿Cómo se hace eso? ¿O qué consejo le pueden dar a una piba como yo que tiene 32 años? Qué preguntitas nos hace Jessy, ¿eh? Ama ya lo que quieras. O sea, sí, uno dice, sí, uno se da cuenta, yo creo que ahora, en este momento de la vida, sé lo que quiero, dónde quiero ir yo, ¿no? Tardé muchísimos años en eso, pero los mandatos a la vez son representaciones, identificaciones. O sea, hay un lado positivo en los mandatos, porque la verdad es que el mundo, no podría decir, es un caos. Esta historia, yo tengo que crear mi propia novela, y los mandatos forman parte de esa novela. Entonces, hay todo un tiempo de liberarse de esos mandatos, de ese, cuando uno es más chico, uno quiere ser, ¿no? En realidad ya sos. Ahora, hay un momento de realización. Y hay un momento por ahí nosotros estamos donde ya realizamos un montón de cosas y decís, bueno, me puedo dar las libertades que quiera, ¿no? Seguir jugando con la libertad de que por ahí tiene un chiquito que por ahí no tiene este mandato y lo pones en un marco transicional a jugar. Entonces yo creo que estemos en ese momento de la libertad absoluta, donde ya las cosas que quisiste lograr las lograste y decís, bueno, ¿cómo sigue la vida? ¿Y cómo sigue la vida? A los 60, que estamos por ahí, decís, bueno, me quedan 20 años para jugar, ¿no? ¿Cómo voy a usar estos 20 años para jugar? Toda. ¿Atado a un mandato? Ni loco. Ni loco. Viste que habló de posicionamiento subjetivo hace un rato, Hernán. Y el posicionamiento subjetivo va cambiando, ¿viste? O no. Uno podría decir, hice de mi nombre una marca personal, o no, armé una empresa que tiene una marca, y esa marca tiene cierto nivel de equity, se dice reconocimiento, relevancia, diferenciación, originalidad. Y creo que hay ahí siempre una tensión, ¿viste? Entre preservar eso que te trajo hasta acá o trascenderlo e ir más allá. Y yo creo que tu pregunta y tu inquietud va más en esa dirección, cómo tener una relación con las identificaciones. Hernán habló más plástica, ¿no? En donde ninguna identificación tenga el peso tal que se convierta en una esencia. Todos los esencialismos son como formas de fundamentalismo. Y todos los fundamentalismos, más tarde o más temprano, clausuran, se hacen violentos, se encierran, terminan expulsando la diferencia. Y eso empieza por adentro de tu cabeza. ¿Te acuerdas lo que decía antes respecto de otrificarte? Y te cuento un ejemplo práctico para eso. El otro día me llama una amiga que es una psicóloga clínica. Ella sí trabaja de psicoanalista. Nosotros no trabajamos de psicoanalista. Le agradecemos a nuestra formación, en mi caso, freudiana, lacaniana, pero también con muchas pinceladas de Melanie Klein y muchas pinceladas de Pichon Rivière y pinceladas de otros que no venían del psicoanálisis. Yo estudié sociología de la cultura, hice una maestría, estudié psicología social, estudié psicología organizacional y después estudié marketing y estudié estrategia y estudié investigación de mercado, estudié psicología institucional. Tengo un montón de capas que me atraviesan. Decía Walt Whitman, me habitan multitudes. ¿Viste? Ahora, ¿cómo hace para no ser un esquizofrénico todo fragmentado? Vas teniendo un eje que te va estructurando. Pero la relación con ese eje no es esencialista.
Viste que uno dice, bueno, ¿qué es lo más esencial que puedo tener? Suponete que uno dice, como dice cualquier futbolero típico, se puede cambiar de mujer, de esto, lo otro, pero nunca vas a cambiar la identidad de fútbol. Yo podría ser de Lanús y ser de Banfield. Y ser del sur. Podría, esa es la libertad. Poder decir, che, mira, eso que le pasa a ese de Banfield es muy análogo a lo que me pasa a mí en mi amor al fútbol, suponete. Y en eso tengo una suerte de empatía fraterna con el otro. No se me hace el otro un rival, un adversario, se me hace un sujeto de consideración, de comprensión, de apreciación. Se llama esta disciplina que te ayuda a no pelear con lo otro, sino a poder incorporarlo y nutrirte de eso. Se llama capacidad apreciativa. Más capacidad apreciativa desarrollada sobre lo otro, más desarrollada sobre lo propio, vas más ligero y liviano en tus identificaciones. Y te quería dar un ejemplo práctico. Me llama una amiga que es psicoanalista, que está atendiendo un grupo de gente, como nosotros, de 60 y pico, que se juntan para ver qué carajo hacemos de nuestra vida 60 y más. Ese es el grupo. Armó un dispositivo original para eso, porque el psicoanálisis no te enseña a hacer eso, lo tenés que hacer porque sos creativa, escuchás una demanda, un dolor, una necesidad y armás un dispositivo. Eso me parece siempre fantástico. Yo me siento muy interpelado por la creatividad y por el desarrollo del recurso y la capacidad creativa para innovar, en este caso en un dispositivo. Entonces me dice ella, Fabián, ¿podés venir a dar una charla para esta gente? Pero no quiero que hables de tu laburo, de lo que haces. Quiero que puedas dialogar, conectar con ellos desde lo que te moviliza, de dónde venís, para dónde vas, qué te mueve. Y fue fantástica la experiencia. Fue enriquecedora para ellos, al punto que después recibí pedidos para hacer trabajos de consultoría con algunos de ellos, pero nunca hablé de nada que tenga que ver con mi profesión, sino con mis disparadores, y conectamos porque hubo resonancia entre mi experiencia de vida y algunos temas que a mí me movilizan con lo que los está movilizando a ellos. Por eso conectamos, ¿me explico? Ay, qué intensidad se maneja en este estudio. Pensaba que me gustaría escuchar de parte de ustedes. Yo también tengo muy idealizado, conociendo mucho menos, ¿no?, la diferencia entre un tipo de psicoanálisis y el otro. O sea, cuando digo uno y el otro no es psicoanálisis, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son esas palabras que nos llevamos después a la vida personal? Venía escuchando, justo viniendo para acá, una entrevista que hablaba de psicoanálisis, y yo muchas veces hablo de Freud y Lacan, pero la verdad que nunca los estudié. ¿Qué significa todo lo que tiene que ver sobre todo con Freud y Lacan? ¿Y cuáles son esas palabras, esos términos que nos ayudan a entender la diferencia entre andar por la vida psicoanalizados o haber pasado un proceso de psicoanálisis, ¿no? ¿Los recuerdan? No desde la definición teórica de la universidad, de cómo se aplican hoy en día, tanto en el deporte de alto rendimiento como en las altas corporaciones de todo el mundo. Mira, te voy a decir algo que me interpela a mí, y para nada va a ser una divulgación de psicoanálisis para la que no me siento habilitado ni autorizado. Primero, me habilitan muchas fuentes. La psicología es una disciplina riquísima, y como formación la psicología te habilita a poder desplegar esas habilidades, capacidades en múltiples campos de aplicación. A la del psicoanálisis propiamente dicho, la verdad, yo empecé por El arte de amar y el miedo a la libertad de Erich Fromm, que fue un discípulo de Freud, de él, lo que llamó la escuela de Frankfurt. El que atraviesa una experiencia clínica psicoanalítica se las va a ver con la angustia, y como consecuencia de eso se la va a ver con el deseo. Entonces, la gente que hace un viaje clínico, una experiencia psicoanalítica, más tarde o más temprano, va a estar algo más en eje con su condición deseante, y va a estar un poco más autorizada y propietaria de su relación con sus angustias. Eso es extraordinario, porque te da libertad existencial. Y en eso, claramente, el psicoanálisis es la disciplina, el discurso que evitó mimetizarse con lo que se llama teoría lacaniana, el discurso del amo, el discurso hegemónico,
sino que plantea una práctica, una disciplina que va a la búsqueda de tu posicionamiento singular, tu registro de tu propia singularidad. Eso te hace más fino, más potente, más filoso en tus elecciones. Y te lo digo ahora con una vulgaridad. Una vez a un gran psicoanalista de peso, prestigioso, más hegemónico, alguien para chusearlo, ¿no? Le dijo, pero al final ¿para qué sirve el psicoanálisis? No son tratamientos muy largos. Y el tipo dice, mira, humildemente, en mi experiencia, a mí me sirvió para coger mejor. Wow. Pero más allá de ese embate y más allá de esa disputa narcisista entre uno y otro y el poder, estaba diciendo algo muy profundo, que el tipo la persona, el sujeto que se psicoanaliza, trastoca, transforma el goce, sus maneras de gozar. Que eso es algo muy íntimo, es algo muy estructurante. ¿De qué goza? La gente no habla de qué goza. Puede gozar de la manera masoquista, de la manera sádica, de la manera perversa. Hay muchas maneras de gozar. El que atraviesa un proceso psicoanalítico, algún posicionamiento respecto de sus goces va a ser. Algún movimiento y sobre todo duelos. Es decir, en la configuración, el duelo es algo estructural. Y para acá, así lo dejamos hablar a Hernán. Lo veo pensativo. Sí, pensaba en lo que coincido con lo que dice Fabián. La pregunta del psicoanálisis se ve, o en la práctica del psicoanálisis se ve interpelada por el sufrimiento del paciente. Y frente a ese sufrimiento, la acción tiene que ver con llevar a la pregunta del involucramiento del paciente en ese sufrimiento, que tiene que ver él con ese sufrimiento. Y en esa vuelta de lo que me pasa en términos del afuera conmigo, a la relación de el sujeto a ese universo frente al entorno, o sea, cambia la posición. Y en este cambio de posición, llevar este cambio de posición y haber atravesado este cambio de posición, involucrarse en tu dolor, es como dice Fabián, confrontar con la castración, confrontar con el déficit, confrontar que es otra cara del deseo también, porque somos deseantes en tantos seres no completos. Entonces, la relación que tenemos con esto, y hablamos ahí, está fuera del estudio un poquito del budismo, es un laburo en relación fundamentalmente al sufrimiento y cómo me planteo frente al sufrimiento, y el objetivo es ponerle un coto a este sufrimiento, pero a partir de un movimiento. Ese movimiento no es sencillo, no es fácil, no es indolor, no es sin atravesar este fantasma para poder estar en otro lugar. Creo que esa es no dejas de que te pasen cosas, pero la perspectiva de lo que te pasa cambió para siempre después de atravesar un espacio psicoanalítico. Hay muchas teorías del cambio, Jessy, no solamente el psicoanálisis juega en esta línea. El psicoanálisis creo que como fundamento radicaliza ir a buscar, se llama en el discurso lacaniano, no quisiera decirlo mal, pero hay un planteo de la subversión subjetiva, es ir a buscar la subjetividad más allá de lo que se le impone, ¿está bien? Y eso es muy propietario y es muy apasionante. Pero hay muchas psicologías, sociologías, psicologías sociales que trabajan el cambio y la transformación de maneras muy pertinentes, de maneras muy eficaces, de maneras más pragmáticas, de maneras más instrumentales, de maneras más superficiales. El cognitivismo, el conductismo han aportado mucho en ese sentido. Las neurociencias vienen aportando en este tiempo. Y después uno, de acuerdo a su disciplina, a su práctica, será como más dogmático en términos de su formación y de su práctica, será más ecléctico, más experimental, más atrevido. Los grandes autores de cualquier disciplina han sido muy atrevidos, han probado, han roto paradigmas y han encontrado formulaciones propias
Después siempre uno tiene que dar prueba, obviamente, de efectividad entre cualquier marco teórico, cualquier marco metodológico y la experiencia de realidad. Hay dos temas fundamentales que para mí es un punto de unión entre Freud y Lacan, que ambos rompieron paradigmas. Ambos han hecho rupturas, ambos han pagado las consecuencias de esas rupturas, ¿no? Entonces, me parece que ser si querés, un seguidor, no es en términos de leer a la letra, sino animarse a investigar, animarse a romper, animarse a jugar con lo que hay. No me cabe duda que hoy Lacan, con las herramientas que hay o que nos aportan las neurociencias, y estaría investigando en un campo, haciendo catch-up con todas estas cuestiones y no atado a lo que escribió hace 40 años. Entonces me parece que hay un desafío en esto de abrir, a mí en el campo de la psicología deportiva, que ahora estoy muy metido en esa área, tenemos un montón de aportes, como dice Fabián, del cognitivismo, de muchos estudios en relación a la comunicación, interesantísimos y muy eficaces. Entonces, me parece que no hay que generar una religión, nunca. Ni con la política, ni con el psicoanálisis, por supuesto. Y me parece que ahí está lo divertido de la ciencia, del arte, del deporte, que es la creación. La consultoría, sabes que tiene herramientas, instrumentos, metodología, toolkits, pero siempre hay un punto de determinación que es el arte de quien está ejerciendo ese proceso, lo está llevando adelante, lo está facilitando con gente real, en situaciones reales, con infinitas contingencias a las que no responde el manual. Y en ese espacio se inventa. Y después tenés que dar cuenta de la invención. Tengo que ir cerrando, pero no voy a cerrar tan rápido, por más que mi productora me va a decir, Jalife, ¿qué haces? Porque quiero hacer unas últimas preguntas. Primero, un párrafo aparte, ojalá mi psicóloga escuche este podcast y le agradezco profundamente tantos años de análisis, porque claramente creo que tengo la profundidad para preguntar por haber pasado un proceso tan introspectivo, psicoanalítico, y sobre todo porque estoy rodeada de psicólogos. Los tengo acá a ustedes dos, mi tía psicóloga, mi hermana psicóloga. Todo tiene mucho que ver, ¿no?, con el deseo que a uno lo motiva a hacer lo que hace. Hablamos mucho de psicoanálisis porque yo lo quise llevar para ahí, pero ustedes son otra cosa y hace muchos años son otra cosa. Me interpelan mucho las palabras creatividad y liderazgo. ¿Qué me podrían decir en relación a sus trabajos actuales y sobre todo a sus pasiones actuales, que están de alguna u otra manera muy ligadas al deporte, en tiempos donde la selección argentina da vuelta de tuerca, y sobre todo con un referente como el Dibu, que sale a patear el tablero para todos lados y a decir que mucha de su trayectoria tiene que ver con hablar de cómo ataja los penales yendo a terapia? Y son dos personas que unen muchas metodologías para ser tan prestigiosos en sus trabajos, y no tengo duda que por eso también yo tengo ese know-how de, quizás sin querer salir a vender, lo tengo innato en cómo hago las cosas. Me costó mucho de chica entender de qué trabajaban, porque ni siquiera entendía lo que quería decir el psicoanálisis cuando era más chica. Y hoy con 32 me sigo preguntando un poco eso, ¿no? ¿Qué es para ustedes la creatividad y cómo aplican la creatividad para ser líderes en las industrias donde operan día a día? Mira, qué lindas preguntas que haces. Es verdad que para hacer preguntas, a mí me gusta mucho más hacer preguntas que dar respuestas. Uno se va inspirando en la hondura, que ahí habitan los recursos, el repertorio de inquietudes y de referencias y de estímulos y de conexiones sobre los que uno puede curiosear después a través de la pregunta, ¿no? La pregunta es como una ventana del alma, es como algo que sale de la propia ventana del alma y va hacia la ventana del alma del otro, ¿no? ¿Sabes qué pensaba? Más que del propio liderazgo, me gustaría hablar de cómo en nuestra experiencia ayudamos a otros a liderar o a producir efectos de liderazgo, etc. Antaño se pensaba el liderazgo como figuras excepcionales, llenas de superpoderes o skills o habilidades, etc. Y hoy está cambiando fuertemente eso.
¿no? El entorno, el contexto es más complejo, es más caótico. Y no hay nadie superdotado que pueda con todo. Fíjate Messi, ¿no? Ya que soltaste la selección argentina, se le exigía que sea Maradona y mejor le fue en términos de performance, desempeño, logros, felicidad, impacto, suceso, cuando fue parte de un equipo que lo contuvo, que lo acompañó, que lo quiso, que quiso que pudiese alcanzar lo que siempre anheló, deseó alcanzar. Es decir, no terminó yendo a ocupar el lugar de Maradona, terminó siendo Messi. Qué suerte que tuvimos los argentinos de tener a Maradona y qué suerte que tenemos los argentinos de vivir a Messi. Y son dos épicas muy distintas, construidas sobre distintos paradigmas, distintas experiencias culturales, etc. Maradona representa más, refleja más el modelo del que venimos, superheroico. En política se traduce el modelo del caudillo, el que saca pecho, levanta el mentón y soporta las balas. Y soporta las balas. Y es conmovedor eso, es la ilusión de un superhombre. El liderazgo contemporáneo para enfrentar los temas de complejidad ambiente y los desafíos competitivos se basa más en sistemas de juego. Y en los sistemas de juego entran a tallar otras dimensiones. La confianza, la seguridad psicológica, el sentido de propósito colectivo, la orientación al suceso y el sentido de pertenencia, que también estaba en el otro modelo, pero ya como una gesta más colectiva y no como una gesta personal. Entonces es muy interesante lo que alguien como Dibu, que todavía tiene mucho en su actitud, en su forma, del modelo anterior, superheroico, tributa en términos de su propia vulnerabilidad. Este modelo contemporáneo, ¿quién puede ser un sabelotodo en un mundo que cambia todo el tiempo? Entonces necesitas más aprendices ágiles que superdotados, omnipotentes y omnisapientes. Entonces, alguien como Dibu, que trae algo de aquel paradigma, pero sobre todo se asume como vulnerable y cada tanto derrapa y hace un fallido de clase mundial, es un ser que tiene luces y sombras y en ese sentido humaniza la experiencia y eso lo hace más conmovedor. En el sentido de decir Hernán Castrado es decir vulnerable, frágil, humano, y por eso su épica es tan conmovedora en este tiempo. Nosotros tratamos de ayudar a los líderes a que vayan desarrollando ese sentido, obviamente, de consideración del prójimo, la responsabilidad por ir generando condiciones de confiabilidad, de ir facilitando la exploración de dónde está la motivación de cada quien y cómo articularla en un propósito colectivo más allá de la experiencia transaccional, y en cómo desarrollar habilidades creativas para ser resilientes cuando las cosas no funcionan y ser más audaces y más atrevidos cuando el flujo lo tenés a tu favor. Y ahí la creatividad es un recurso extraordinario, sobre todo cuando hay que Argentina versus Holanda versus Francia. Tenías todo planificado y te encontrás con un imprevisto. Me encanta un amigo que es director de teatro, dice, no lo piensen como errores, porque cuando vos lo pensás como error, te clavás y el modo perfeccionista te culpabiliza y eso te bloquea. Y en el alto rendimiento vos tenés que ayudar a que el flujo siga, que el partido... Hernán sabe 1000 veces más que yo. La creatividad, cuando pensaba en el espacio creativo, uno solo puede crear sobre lo que no hay. Entonces el déficit, la ausencia, la falta, tiene un rol central en la creación. Entonces, me parece que hay un cambio muy importante, y más ahora estamos en tiempos de tanta rotación y tanto cambio, de posicionamiento frente al aprendizaje, siempre podés avanzar sobre lo que no tenés. Entonces, en el deporte, vos tenés que optimizar todo el tiempo y estar girando alrededor de lo que no sale. El posicionamiento frente a lo que no sale para un técnico es mostrarte dónde está el límite de lo adquirido a lo que hay que adquirir. Entonces la mirada es siempre positiva sobre lo que falta. Venimos de un modelo mucho más autoritario en nuestra formación, esto de examen en relación a aprobar o no aprobar, lo que está bien y lo que está mal. Y en realidad la mirada moderna sobre la educación es cómo avanzo en relación, mi campo de avance sobre lo que no tengo, no sobre lo que tengo. El deporte se basa en eso, hacer catch up todo el tiempo, estar observando
¿Dónde están los límites? ¿Cuáles son? Lo que tengo adquirido, ahí tengo poca ventaja para lograr, pero lo que no adquirí, ahí está mi gran potencial. Entonces, estar con la mirada puesta en lo que no adquirí es un posicionamiento desde el técnico, desde la comunicación y desde el deportista, por ejemplo, totalmente distinto. Entonces estás todo el tiempo laburando en un espacio creativo porque hay que hacer catch up sobre esto, hay que buscar respuestas. Una buena experiencia de liderazgo en ese sentido es la que acompaña enfrentar el límite, lo no adquirido o el fallido, de manera, si querés, inspiradora, estimulante, propositiva, cuidada, y no bajo la culpabilización, bajo el escarnio, bajo el estereotipo en un lugar de condena. ¿Te acordás cuando éramos chicos se decía el burro? Era tremenda la manera de castigar al fallido. Y hoy lo que dice Hernán es la oportunidad. Es como si fueras religioso, dirías, es una bendición el error, el límite, porque es lo que te permite ir hacia el siguiente estadio de desarrollo. En relación a la selección, bueno, es algo, podríamos hablar otro podcast de la selección, pero para mí hay un punto de quiebre con la Copa América, que el equipo se está hablando de mandatos, si hablamos de mandatos, la Argentina tiene que, me parece que la liberación de la Copa América que habilita a que vuelva el juego. Vos a partir de ahí ves la mirada, ves lo gestual de los deportistas, la comunicación, se están divirtiendo. Scaloni generó algo fantástico, un líder, una horizontalidad en el equipo que permitió un manejo creativo del equipo. Y el equipo volvió a jugar. Los ves divertirse, los ves mirarse, la que sale, la que no salen. Ves esa comunicación, que ya no es tenemos que hacer el gol. Estamos en un espacio de creación. Y ese espacio de creación ha hecho poder innovar, poder sacarlo a jugar a Fideo por la izquierda y ese tipo de jugadas, de poder sacar al otro del lugar. Porque se animan. Cambiar estructuras de juego en el medio de una ejecución. Reconfigurar eso requiere un enorme sentido de orquestación que está por encima de seguir un guión a rajatabla, sino que tiene que ver con comunidad de criterios, comunidad de valores y sentido sistémico que hacen que los que están jugando en ese ecosistema tengan una plasticidad adaptativa de no jugar de lo que yo quiero jugar, sino de lo que el equipo y el partido en ese momento va requiriendo. Eso es fantástico. Y lograr que todos entiendan lo que está pasando y formarse como un engranaje perfecto, ¿no? En la plasticidad, no en la rigidez. Lo perfecto dura un ratito, hasta que vuelva a fallar. Bueno, pero en ese momento es maravilloso. Ese es el efecto maravilloso. El engranaje es la movilidad. Digo perfecto en términos de la movilidad, sí. De la adaptabilidad. Pero siempre la adaptabilidad es sobre el cambio. Y el cambio siempre plantea el déficit, siempre la necesidad de acomodarte. Por eso son armonías transitorias. Qué lindo concepto. Para darle un cierre, porque me gustaría que esto no termine nunca, pero es parte de mi responsabilidad poder darle un comienzo y un cierre a cada episodio. Pensaba dos cosas. Pensaba que antes de arrancar el episodio, sobre todo le contaba a Hernán de qué se trataba el proyecto, y me dijo algo muy lindo que no solo me lo llevo, sino que me gustaría compartirlo, que es que me dijo, nunca pierdas la capacidad de jugar. Y es algo que por la envergadura de lo que estoy haciendo en estos tiempos me interpela un montón. Justo pasó, porque pasó, que estábamos hablando de la selección argentina, pero sobre todo a mí me interpela por la mirada que tengo, que es que me crié siendo hincha de Lanús y yendo a ver a Lanús a donde sea, y hablando todo el tiempo en metáforas de cada uno de los jugadores que fueron haciendo la transición entre mi crecer en la vida e ir a ver a Lanús y hablar de Lanús en mi casa. Y si bien hablamos de muchas cosas en este ratito juntos, sobre todo creo que son referentes de ser seductores y jóvenes en la vida, andando por la vida mezclando disciplinas. Si algo puedo dejar en este capítulo, ojalá, es la inquietud en el otro por animarse a ir a andar esos procesos desconocidos, sea en análisis o sea en el trabajo, en el amor o donde sea que lo necesite. ¿Qué reflexión les gustaría decir a ustedes como
cierre por esta charla, donde anduvimos por tantos lugares tan hermosos, que tenga que ver con esta filosofía de, yo lo llamo que la suma de las partes de un mejor resultado, pero en su caso creo que la suma de las disciplinas da un mejor resultado. ¿Qué le podrían dejar como, no sé si mensaje, pero como cierre final al que nos escuche? Yo tengo un tema medio neurótico en eso, personal, que soy contrafóbico, en el sentido de que cuando tengo un desafío mando de cabeza y me animo a la capacidad que tenga de poder, de la plasticidad que tenga. Y siempre me ha salido re bien. Entonces empecé a tomar confianza en ese mecanismo. Y cuando te digo no dejes de jugar, es porque yo me dedico a jugar. Como dice, bueno, si haces lo que te gusta, no trabajás ni un día, porque la verdad que yo disfruto cada día de mi vida. Y en parte, para mí, ese es, te diría, el valor. Poder llegar así, poder seguir estando en esta posición. Se da la paradoja de que lográs esta posición justamente porque tenés esa actitud frente a la vida. Así que hay que mandar, hay que animarse, hay que creérsela un poquito, como para romper esas barreras que nos inhiben, y te sale bien. Vamos a cerrar por ahí, ¿no? Que me quedó resonando si querés, mantra que te transmite Hernán en relación al juego, ¿no? Viste, hay un psicoanalista, ya que profundizamos mucho en psicoanálisis, se llama Winnicott, que formuló en el ciclo evolutivo, ¿no? de los chicos un momento crucial que es el espacio transicional, ¿no? Que es un espacio donde juegan y hacen activo lo vivido pasivamente con un juguete. Y en ese juego juegan con el objeto, pero se van configurando como sujetos. En cada juego hay una transición posible, ¿viste? Ahora, cuando ya jugaste demasiado algo y te haces experto y sos un profesional, te puede pasar que dejas de jugar, porque ya quieres controlar tu prestigio o tu fama o tus intereses o tus recursos, tus vanidades y tantas otras cosas. Y entonces se te va de alguna manera depreciando eso que era luminoso en vos. Entonces yo quiero ratificar, subrayar, ¿viste? Cuando le pones resaltador que le hace más luminosa la expresión. Si le pusiéramos un eslogan a lo que estamos transmitiendo, un claim, como se dice en este tiempo, le pondríamos: nunca dejes de jugar. Muchas gracias por esta invitación al juego. Cerramos con eso, no tengo más nada para agregar. Muchas gracias por venir.